Muy bien, muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda Víctor Pavón, estamos en el programa Expresiones de Libertad aquí por BM Online y obviamente estamos hoy con noticias muy importantes a nivel mundial porque estamos ante lo que se denomina un terremoto de las bolsas de valores que están cayendo por todas partes, desde luego, producto de las señales que está dando la economía, especialmente norteamericana. Y de ese modo, como sabemos, esta economía que es la que tiene básicamente el control de todo lo que se denomina el movimiento a nivel financiero, a nivel del comercio internacional y que pasa por el dólar como unidad monetaria. Hoy, lunes, estamos ante esta situación. Muchas bolsas de valores están cayendo y obviamente los activos de grandes empresas internacionales que tienen por supuesto sus capitales colocados en las bolsas de valores tienen una caída pero extraordinaria como pocas veces se está viendo en los últimos años. La pregunta es por qué caen finalmente los activos financieros, por qué caen las bolsas, que son solamente lugares, esto es muy importante, porque muchas veces se sataniza lo que significa una bolsa de valor. Una bolsa de valor es sencillamente un lugar donde las empresas de alguna manera u otra colocan sus activos y de esa manera tratan de vender, comprar desde luego al mejor precio posible. Y por supuesto no es algo que se hace a la Bartola, como se suele decir, como si fuera que estamos ante una suerte de ruleta rusa, sino que sencillamente para comprar una acción, para comprar un activo a través de los créditos correspondientes que se utilizan en los mercados internacionales, se analizan las categorías de las empresas, esto es sus activos, se ven sus pasivos, se ven realmente en qué están teniendo mayores deudas, en qué se podrían de alguna manera incrementar y de esa manera la influencia por supuesto de los estudios financieros y económicos hacen mucho más seguros desde luego la compra o la venta finalmente de los activos que se mueven a través de las bolsas de valores. Desde luego que la mayor bolsa de valor más importante del mundo, como todos sabemos, es la que se encuentra en la ciudad de Nueva York, la New York Stock Exchange. Sin embargo, obviamente nosotros no podemos también de negar, desde luego, que lo que sucede, por ejemplo, en Japón, la Nikkei, por ejemplo, que sería la bolsa en Japón, ahí tenemos la de Milán, tenemos la de Madrid, tenemos de luego la de Londres, que es como un centro también financiero de categoría mundial, se están viendo afectadas por este temblaredal. Es como una suerte de temblor que se está teniendo a nivel internacional y el temblor que no es físico, sino que a través de los activos financieros y obviamente toda la movilidad de los capitales, se expresan a través de unidades de precios. Es decir, los precios van señalando un cambio, un descenso finalmente de las acciones que se intercambian en las bolsas de valores y eso repercute de luego en el presente y en el futuro de las empresas, porque de luego, supongamos un activo que tengan un valor determinado y que caiga 10-15%. Por ejemplo, en Nikkei estamos viendo la bolsa japonesa, estamos viendo que la caída es prácticamente de entre el 14 y 16%. En las bolsas europeas hay un promedio de 4 a 6%. Y eso tiene una lectura. Y la lectura no es muy difícil de explicar, estimados amigos, amigas que están viendo aquí en BM Online. No es difícil de explicar porque sencillamente significa que lo que nosotros habíamos comprado en un determinado momento ahora vale menos. Y el que de alguna manera quiera venderlo, porque obviamente quiere una rentabilidad por encima del valor de compra, probablemente no lo va a recuperar y en consecuencia puede sobrevenirse lo que se denomina una pérdida. Y al sobrevenirse una pérdida, de luego lo que tenemos nosotros es un cambio en el escenario económico, no solamente de los países afectados, que obviamente empiezan en los Estados Unidos, los países del Asia, del sudeste asiático, por cierto, que son los que más están creciendo a nivel mundial, y de luego Europa. Y en consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Y muy sencillo,
hay una caída, esto va de las bolsas de valores y que va a repercutir en la economía porque la cantidad de dinero de intercambio que se va a llevar a cabo se va ahora a realizar de manera mucho más cautelosa, mucho más prudente, haciendo desde luego que probablemente incluso pueda venir una menor cantidad de dinero circulante en los mercados. Situación que los bancos centrales, desde luego, especialmente la Reserva Federal de los Estados Unidos, hace un buen tiempo está tratando de evitar, porque no se está pudiendo controlar del todo la inflación. Y cuando no se puede controlar toda la inflación, los bancos centrales y en particular la reserva, la tasa monetaria que se denomina de la banca central a través de la Reserva Federal, la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, mantiene unas tasas de interés muy altas que están entre el 5, 5.5 y de esta manera obviamente lo que tenemos es menos cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque los bancos prefieren tener sus activos, comprar y depositar su dinero precisamente en el Banco Central antes que ponerlo a disposición del público. Y en consecuencia hay menos dinero y al haber menos dinero, de esa manera, de alguna manera se trata de disminuir lo que se denomina la inflación. Y ahí hay una cuestión, es muy importante que la gente que nos está viendo ahora sepa de una manera clara que esto no es muy complicado y vamos a tratar de explicarlo aquí en el programa, de luego, porque tenía pensado otro tema hablar, pero como cuando estaba viniendo me entero así un poco más fuerte de la información que cada vez estamos teniendo, porque estos temas parecen ser complicados y es cierto, si vamos a entrar en el manejo, administración de los activos a través de los créditos que se denominan de circulación que utilizan los activos de la empresa, podría ser un poquitito más complicado, pero en el fondo, si nosotros analizamos bien, la cuestión es la siguiente, y esto es muy importante que la gente pueda entender para que de una vez por todas saquemos conclusiones. Una vez más, yo hace rato ya saqué mi conclusión y la quiero compartir con ustedes. Conclusiones que, vuelvo a reiterar, son consistentes con la defensa de la libertad de las personas, hoy sojuzgadas de alguna manera u otra, de una manera u otra, sojuzgadas, afectadas, envilecidas por los estados, por todos los estados. Y no pensemos solamente nosotros aquí, Paraguay o los países así emergentes cuyas economías son mucho menores. Estoy pensando de los estados, de los gobiernos, como los Estados Unidos de Norteamérica, como los de Europa y de luego en la propia Japón, en donde se llevó a cabo con el COVID, señores. Y esto ahí empieza el principal problema, que no es al final el único, pero es el que más afectó y está afectando ahora mismo a las economías mundiales. Entonces la gente podría decir, pero eso que usted está hablando, habla de Estados Unidos, de Europa, del sudeste asiático, ¿a mí en qué me va a afectar? Pues le va a afectar, señora, señor, porque los salarios que usted está ganando, porque los ingresos que usted quiere de alguna manera tener cada mes o a fin de año, o los ahorros, los pocos o muchos ahorros que por ahí tiene, van a disminuir de valor. ¿Esto qué quiere decir? Que con ese, y vamos a poner un ejemplo así muy sencillo y claro, con ese 100.000 guaraníes que nosotros podemos tener en nuestros bolsillos, en términos nominales sale 100.000, pero en términos reales no vale 100.000, dice 100.000, pero en realidad ese billete, o sea, este billete que le voy a mostrar, ¿verdad? Aquí lo que me están siguiendo en la producción, por supuesto, podrán mostrar euros, porque ellos están acostumbrados, ¿verdad? Pero yo solamente tengo aquí nuestro guaraní. Este billete, señora, señor, de 100.000 guaraníes, dice acá 100.000 guaraníes y obviamente debería tener ese poder adquisitivo. Pero en términos reales, este billete en realidad no sale 100.000 guaraníes. Está saliendo mucho menos.
¿Cuánto? Y lo que puede comprar. Y lo que usted, señora, usted, señor, puede constatar cuando se va al supermercado, cuando se va al mercado, cuando se va a la tienda y quiere comprar algo. Si antes su carrito, es decir, el carrito con el cual usted podía recorrer un mercado, una tienda determinada y compraba 10, 15 artículos, supongamos, pues ahora probablemente, estoy casi seguro, ya está comprando menos. En lugar de estar comprando 10, 15 artículos, ahora esos mismos artículos se han reducido en cantidad. Y en consecuencia, ese carrito ya no es tan grande. De hecho, cada vez los carritos de los super son cada vez más chicos de paso, ¿verdad? Entonces uno solamente puede cargar 5 o 6 artículos. ¿Por qué? Porque ese valor de ese billete que usted tiene, señora, usted tiene, señor, en realidad vale en términos reales, mucho menos de lo que el gobierno o el Estado dice cuando imprime ese billete. Muy bien, esa es una cuestión importante para entender cómo funciona el proceso de deterioro de los ingresos de la gente. Pues bien, ahora vamos a analizar seguidamente qué es lo que está pasando y por qué una de las causas más importantes de esta suerte de caída de las bolsas de valores y que va a afectar a las economías del mundo y de luego al afectar las economías especialmente de los Estados Unidos y Europa y el sudeste asiático, también de una u otra manera nos va a afectar a nosotros. Nosotros no somos ya como antes ocurría, de luego, ¿verdad? En épocas pasadas donde éramos una especie de isla rodeada de tierra, como decía el gran escritor Roa Bastos. No, nosotros estamos de alguna manera influenciados. ¿Por qué? De hecho, una de las monedas que ya cada vez más se está utilizando también en nuestro país es el dólar. Y es lógico, es una moneda mucho más fuerte, es una moneda que de intercambio mundial, maneja el comercio internacional y desde ahí, a través de lo que se denomina esa moneda, nosotros estamos de alguna manera intercambiando bienes y servicios. De hecho, cuando el propio Banco Central del Paraguay calcula, por ejemplo, los índices de la canasta familiar, se coloca allí en guaraníes, pero en realidad la afectación viene también por el dólar. ¿Por qué? Porque los insumos que nosotros estamos de alguna manera trayendo del exterior, o sea, importando para producir aquí el pan, la galleta y obviamente todo lo que significa las hortalizas, el tomate, la carne, la soja, etcétera. Todos los insumos, tanto tecnológicos, por ejemplo, como una maquinaria que viene del exterior o de alguna manera la semilla, todos esos precios están expresados primeramente en el signo monetario del dólar. Y en consecuencia, al estar expresado en el signo monetario del dólar, ¿qué pasa cuando el dólar empieza a subir? Como de hecho nosotros tuvimos solamente en estos días donde empezó a trepar el dólar y hay lo que se denomina un desfasaje, en donde si el dólar estaba saliendo 7.100, sube a 7.300, sube a 7.400 y ahí hay un problema. Y el problema es que nosotros somos los que estamos perdiendo. Es decir, la gente que trabaja, que labura, que quiere tener un mejor pasar y darle lo mejor a su familia, nosotros somos los que estamos de alguna manera siendo afectados. ¿Pero por qué? ¿Y por quién? Esta es la cuestión de fondo, señores. Esto no es una cuestión así que viene del cielo y hay unos ángeles o unos demonios, como esa novela Ángeles y Demonios, donde le dicen, no, este país va a ser nomás así, siempre dependiente, pobre, de escasos recursos, donde la gente no va a poder ahorrar, no va a poder irse de vacaciones, a su hijo no le va a poder llevar a la universidad. No, señores, eso tiene una explicación. Y la explicación está precisamente cuando el Estado se inmiscuye en los temas donde nosotros ya no tenemos que permitir que se meta, que intervenga. En consecuencia, dicho esto, ¿qué es lo que está pasando? Durante lo que se denomina la pandemia del COVID, que para mí, y vuelvo a decirlo aquí,
porque lo dije desde un comienzo, no lo dije ahora en el 2024, lo dije en el 2019 y en el 2020. Esto quiero que quede claro para que no digan, bueno, ahora empieza a hablar. No, señores. No solamente lo dije, sino que lo escribí. Esto fue una pandemia. Fue una forma de control llevado a cabo por las Naciones Unidas para darle cada vez más poder. ¿A quién? A los estados, a los gobiernos. Y ustedes saben cuánto del Producto Interno Bruto se llegó a incrementar, es decir, se gastó más dinero, se cerraron las economías. Se cerraron las economías en menor y mayor grado. Por fortuna, aquí en el Paraguay no fue del rigor que se tuvo, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Europa. Pero los lockdowns, es decir, los cierres de economía, es decir, donde se cerraban las ciudades, se cerraban las regiones determinadas, especialmente en los Estados Unidos y en Europa. Eso supuso que ese dinero que ahora no se producía por parte, obviamente, del sector privado, tenía que venir desde el Estado. Pero hay con un agregado importante, señora y señor. El dinero que tiene el Estado en realidad es su dinero. El Estado no tiene un solo guaraní, un solo peso, un solo real, un solo dólar, un solo euro, un solo yuan, sin que antes le haya sacado a usted su dinero. Nos saca el dinero y el COVID fue eso, un plan concreto para que cerraran las economías y se iniciara lo que se denomina un gasto público que trepó a casi el 10% del Producto Interno Bruto, por ejemplo, de los Estados Unidos, por más de 7 billones de dólares. En donde es cierto, hay que hacer esa resalva. En los Estados Unidos, cuando se cerraron y vino el tema del COVID, no todos los estados cerraron sus economías. Allí hubo toda una suerte de confrontación y debate de ideas muy interesante, por cierto, que aquí en el Paraguay pasó un poco desapercibido. Pero no tenemos que nosotros creernos como muchos dicen, no, eso a nosotros no nos importa lo que pasa allá. Total, nosotros estamos aquí salvaguardados. No, es tan así. Ustedes habrán recordado, por ejemplo, que el estado de Nueva York, gobernado en su momento gobernado ya en ese momento por los demócratas, muy afín, desde luego, a las políticas intervencionistas, fue muy diferente a lo que se hizo, por ejemplo, en el estado de Texas o en el propio estado de Florida, en los Estados Unidos, en donde se dejó fluir la economía sin que haya una suerte de parate completo. Sin embargo, en los estados, por ejemplo, como de Nueva York o la misma California, de luego también gobernada por demócratas, la influencia del Estado fue tremenda. Y desde luego en Europa, en Alemania, por ejemplo, a la gente no se le dejaba salir de la calle, perdón, no se le dejaba salir a la calle, pero tenían una gran ventaja, vamos a decirlo entre comillas. Los ciudadanos en los Estados Unidos y en Alemania, y en otras partes también sucedió en Inglaterra, por cierto, ¿verdad?, le enviaban el cheque. Es decir, uno recibía en la cuenta, uno entraba ahí en su e-bank, en su banca electrónica, y veía que puntualmente entre el 1 y el 3 de cada mes te acreditaban tu dinero ahí, un extra, un plus. Entonces la gente dice, pero qué interesante, me están acreditando y yo estoy acá, no puedo salir de mi casa. Y puede ser tolerable como ocurrió, y hay muchos testigos de esto, ¿verdad? Mucha literatura sobre esto, que vos puedas estar un mes y medio, 2 meses sin poder moverte de tu casa, salir un rato, después volver otra vez, y vos seguir recibiendo allí la acreditación de tu dinero a través de tu banca electrónica.
Pero eso es en un momento dado también el producto o el resultado de una intervención en donde lo primero que la gente se va a preguntar, y de hecho se preguntó, ¿de dónde sale todo el dinero por el cual me están acreditando? Si yo estoy trabajando nomás 3 horas o 4 horas ahora y estoy ganando incluso más que antes. ¿Qué está pasando acá? Y es muy sencillo. El Estado le reemplazó al sector privado, a las empresas, y de luego, cuando una persona trabajaba 6, 8 horas o 10 horas, yéndose, saliendo de su casa, tomando el auto, tomando el ómnibus, etcétera, ¿verdad? Acá no podemos decir ni Metro 1, podemos decir, bueno, no tenemos. O tren, tampoco tenemos. El ómnibus, la gente se iba a su trabajo, sale a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, y obviamente es una actividad fatigosa, desde luego que no hay que tampoco desconsiderar. Y hay que ponerse en los pies, como se dice, de esa persona. Hay que también respetarle. Pero ocurre que eso cambió. Cambió especialmente en los países desarrollados. En los países como el nuestro, por fortuna, no se llegó a ese nivel. De hecho, no íbamos a poder sostener. En los países desarrollados, en cambio, ese dispendio, esa disposición de dinero se llevó a cabo. Pero ¿dónde estaba el problema? Que ese dinero era creado en primer lugar artificialmente. Se utilizaba el ahorro de la gente para volver a darle a la misma gente. Entonces, muchas personas decían, pero qué bien está esto. Yo ya no tengo que ir a trabajar, no tengo que moverme mucho. Ahora ya tengo lo que se llama los home office, ¿verdad? Trabajo nomás desde mi casa. Pero la realidad es que la productividad de las personas empezaron a disminuir. ¿Y de dónde salía el dinero? En primer lugar, salía del dinero que la gente ya había aportado en su momento. Pero como no quisieron meter tanto la mano, bueno, eso ya iba a ser una cuestión que de hecho es absolutamente ilegal y criminal, meterlo a las manos del Estado. Y esto es muy importante, señores. Cuando yo le hablo del Estado, le estoy hablando de los políticos y los burócratas. Ellos meten la mano en la lata y después nos dicen a nosotros, no te preocupes. No te preocupes, ahí en tu cuenta de tal banco vas a recibir vos una suerte de bono, un plus para que vos sigas nomás encerrado. Y ocurre que, después, ¿qué pasó? Empezaron a emitir dinero. ¿Y cómo emitieron dinero? A través de los bancos centrales. ¿Y cómo emite el Banco Central? Y es muy sencillo. El Banco Central tiene la potestad de crear billetes más allá de la capacidad de la economía. Y cuando los bancos centrales emiten dinero más allá de la capacidad de pago que tiene una economía, se produce lo que se llama el fenómeno de la inflación. Y esto que le estoy diciendo, señora, señor, no es un invento mío, es un estudio que ya viene de hace tiempo, que fue de alguna manera elaborado teóricamente por la Escuela Austriaca de Economía. Ahí están Karl Menger, están Mises, están Hayek, están Rothbard. Ellos ya lo sabían. Pero ocurrió algo también en el año 1976. Un señor llamado Milton Friedman, se le otorga a este señor el Nobel de Economía, el Premio Nobel de Economía en el año 1976 por haber demostrado y haber dicho, desde luego, lo que ya la escuela austriaca decía con absoluta verdad y contundencia. La inflación es un fenómeno. Ahí justamente, qué buena nuestra producción. Excelente, le felicito a los muchachos ahí. Ahí estamos viéndole a Milton Friedman, justamente, ¿verdad? Ídolo, cara. Hay que pararse frente a este señor. Bueno, este señor, de paso, una persona muy humilde, que llegó a nada más y nada menos a lograr el Premio Nobel de Economía. ¿Qué es lo que prueba Milton Friedman? Y esto, señores, ya no es una conjetura, no es una suerte así de invento de alguien. Es un estudio que este señor hizo durante casi 20 años.
le costó, o sea, le llevó su estudio. Y él comprobó nuevamente, esto es muy importante porque muchas veces la gente cree que lo hizo Milton Friedman como si fuera que él fue el... No, él se para sobre los hombros de otros gigantes que también hablaban de manera correcta e iban infiriendo que el proceso de inflación significa que tiene una causa. Y la causa de la inflación es debido a la intromisión del Estado. Dicho de otra manera, señora, señor, cuando usted gana menos teniendo la misma cantidad de dinero, ese 100.000 que mostramos hace rato, cuando vale menos, que en términos nominales dice 100.000, pero en realidad ya vale 80.000 y después 60.000 y después 50.000, porque cada vez compramos menos. Eso tiene una causa y el fenómeno monetario denominado inflación es provocado por el Estado. ¿Y por qué hace el Estado esto? Para corregir el déficit. Claro, en el presupuesto tenés 100 guaraníes. Vamos a hacerlo bien sencillo. 100 guaraníes es el presupuesto que tienen los estados, no solamente en el Paraguay, en todos los estados. 100 guaraníes. ¿De dónde sale ese dinero? De los impuestos de los cuales la gente se le saca a través del sistema tributario. Tenemos 100 guaraníes ahí. Pero el Estado no solamente gasta 100. ¿Cuánto gasta el Estado? 110, 120, 130. Tiene 100 y gasta 20 más. La pregunta que usted, señora, y ahí las amas de casa que me estarán escuchando, ustedes saben que las amas de casa son las mejores ministras de economía del mundo. Ellas, nuestras madres y nuestras abuelas, saben mucho más que los ministros de economía de cualquier país del mundo. Porque la ama de casa sabe que no se puede gastar más de lo que se tiene. De hecho, no se puede luego gastar más de lo que uno tiene. El hombre y la mujer común de la calle no puede gastar más de lo que tiene en su bolsillo, porque desde luego caería en un problema gravísimo. O sea, si yo quiero gastar más de lo que yo percibo, supongamos mensualmente, por ejemplo, podría hacer un préstamo. Saco un préstamo. Muy bien. Ahora resulta ser que tengo un plus. La pregunta que tengo que hacerme es, ¿cómo pago la cuota de mi préstamo? Y es muy sencillo. Tengo que nuevamente utilizar la misma cantidad que el préstamo me dieron y en realidad me quedo en la misma situación. No mejoraron mis condiciones de vida. Y al no mejorar mis condiciones de vida, en realidad lo que hay es una suerte de círculo vicioso. Y ese círculo vicioso por el cual las familias, especialmente de clase media para abajo, no pueden salir de su problema, es provocado por el Estado, por los políticos, por los burócratas, por los ladrones de guante blanco. Ellos son los culpables y señores, tenemos que aprender porque tenemos que saber defender nuestra libertad. Porque si nosotros no podemos defender la libertad, ¿quién nos va a defender? Ahí alguien me podrá decir el chavo, ¿cómo se llama? El chapulín colorado. No, señores, para defender nuestra libertad y nuestra propiedad, nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando acá. Y lo que está pasando es muy sencillo. Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, cae en déficit. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo va a cubrir ese déficit? Recauda 100 y gasta 20 más. Es decir, estamos en un problema de dónde va a salir el 20. Es tan sencillo como usted se va a dar cuenta que no hay necesidad como algunos tecnócratas. Acá pues hay muchos tecnócratas que porque son doctores, es tal cosa, porque estudió en tal universidad, ellos saben más. No es cierto eso. Ellos por lo general enturbian el buen conocimiento de la gente. La gente sabe por sentido común lo que más le conviene y lo que les pasa.
Y ningún burócrata y ningún doctor o postdoctor le va a explicar mejor precisamente lo que le pasa a cada uno, nos pasa a nosotros, porque nosotros sí sabemos lo que nos pasa. Yo no puedo gastar más de lo que percibo. El único órgano que puede gastar más de lo que recauda es el gobierno. Y eso lo hace porque tiene el monopolio de hacer la ley, porque lo hace a través de una ley, y obviamente tiene el monopolio de la emisión de dinero a través del Banco Central. En consecuencia, recauda 100 y luego no le importa cada vez más gastar cada vez más. Y cuando se gasta más de lo que se recauda, eso se llama inflación. Aquí y en cualquier lugar del mundo. Porque ese señor que ustedes vieron la vez hace unos instantes, ¿verdad? Que es uno de los que, obviamente, de los baluartes de lo que estoy diciendo, y que se llama Milton Friedman, se le dio el Nobel de Economía por tal motivo. No es que se le dio porque él dijo, no, si yo compro tal cosa. No, porque él estudió, analizó y comprobó que la inflación, que es el deterioro de tu salario, señora, es provocado, ese deterioro de tu salario, de tu ingreso, del jornalero, ese que tiene que todos los días y está ganando todos los días y que tiene que dejar algo para la noche, para alimentarle a su nieta, a su nieto o a su hijo, o dejar algo para fin de mes para pagar la cuota del colegio, o si puede, llega a la universidad. Porque acá en Paraguay, de cada 10 niños que ingresan a la universidad, que ingresan al colegio, ustedes saben cuando llegan a la universidad, no llegan ni 2. Y no es porque los padres no quieran enviarle a sus hijos a la universidad, porque no hay esto, señores. No hay el pirapiré, no hay dinero. Y como el ser humano común y corriente, doña María o don Luis, no puede fabricar dinero como lo hace el gobierno, desde luego entonces permanece en la pobreza. Claro, nosotros no podemos fabricar dinero como lo hace el Estado. El Estado sí puede hacerlo y crea déficit. La pregunta entonces, seguidamente, que tenemos que hacernos es, ¿cómo hace para crear cada vez más déficit? Y tiene que de alguna manera sacar de algún lado ese dinero, porque si no, esto explota. Y ahí viene la expresión, la burbuja financiera o la burbuja económica. Es una burbuja que, como ustedes saben, como un globo que se va inflando y de repente así le pinchas así un poquitito con una aguja y eso explota. Y eso es lo que está pasando ahora, señores. Eso es lo que está pasando ahora en el mundo. Tanta cantidad de dinero se dispuso a través de los gobiernos que los bancos centrales, para de alguna manera controlar la inflación, empezaron a subir las tasas de interés. Ustedes saben que en los Estados Unidos hace prácticamente 21 años que nunca antes se tuvo una tasa de interés tan alta como ahora se tiene en la economía norteamericana a través de la Reserva Federal. Nunca. ¿Y eso es por qué? Porque al elevar las tasas de interés se saca dinero del mercado. Los bancos sacan dinero del mercado porque prefieren nomás utilizar el dinero que tienen en los mecanismos a través de las letras de regulación. Hay varias medidas con el Banco Central. Entonces prefieren ellos ganar. Y luego sacan dinero. Entonces empieza a querer bajar la inflación. Pero es una medida artificial. Es nuevamente una medida artificial. Y acuérdense de mí lo que les voy a decir. Ahora van a venir, y lo estoy diciendo hoy lunes, van a venir los sesudos analistas, los políticos y los burócratas. ¿Y por qué no bajamos ahora la tasa de interés? Van a decir. ¿Y por qué subieron las tasas de interés cuando que ellos fueron los que crearon la inflación? Porque esto es, señores, una gran mentira.
Esto es un círculo vicioso. Esto es una burbuja creado por los estados del mundo, por los gobiernos, cada vez más desligados del control popular. La gente, desde luego, cuando ve toda esta cuestión, trata de culparle a alguien. Y el primero que le culpa es al empresario. Desde luego, el empresario que ya tiene cierta fama, lamentablemente, ¿verdad? Y más todavía en nuestros países, él culpable. Subió todos sus precios, dice. El almacenero subió todos sus precios. Te va para comer. Pucha, pero antes yo comía por tanto y ahora resulta ser que estoy pagando tanto. Y le culpa a la gente cuando que en realidad la subida o el incremento de los precios es sencillamente que tenemos nosotros en la galleta, la hierba, las verduras, la hortaliza, en el plato de comida de hoy del mediodía. En realidad es el efecto, una consecuencia de lo que hizo previamente el verdadero actor principal de todo esta destrucción de la economía. Y eso se llama el Estado. Y cuando yo hablo del Estado, parece que la gente dice, a la pucha, el Estado. ¿Qué es lo que es el Estado? El Estado no es nada, señores. El Estado es un grupo de personas que, si hablamos de democracia, nosotros les elegimos para que ellos puedan administrar el dinero de la gente en cuanto se refiere a las actividades que hace el Estado. O sea, estamos hablando de personas de carne y hueso, así como usted, señora, usted como usted, señor. No es un ser celestial. Aunque usted le vea al político, al burócrata con un traje de $8,000, con una tela así de gran valor, esa persona es en realidad una persona de carne y hueso. O Chaqueñito no es una persona de carne y hueso. Parece que es de mucho hueso. Pero de todas maneras, ¿qué es lo que está pasando acá, señores? Nosotros le estamos cediendo demasiado poder a los gobiernos. Y eso, de una u otra manera, es la pérdida de nuestra libertad y nuestra propiedad. Y cuando le vamos cediendo cada vez más nuestro poder a un grupo de personas, desde luego que esas personas tienen dos elementos que usted va a estar de acuerdo con lo que le voy a decir. La tendencia mundial es que esa persona se vuelva corrupta. Desde luego, con tanto poder, hace lo que quiere. Pero no solamente es corrupta, es impune. ¿Qué es la impunidad? Que es el problema que tenemos en nuestro país, por ejemplo, en muchos países. Y es muy sencillo: comete un desmán, un delito, desvía fondos, emite bonos, así como se hace en la Municipalidad de Asunción, por ejemplo, sin tomar en cuenta el interés de la ciudadanía, y ocurre que esa persona o esas personas se vuelven impunes. No hay Contraloría, no hay Fiscalía, no hay juez que les pueda sancionar y llevarlo a la cárcel. Los que van a la cárcel son los ladrones de gallinas. De luego, es más fácil. Pero se le va a tocar a esa persona que tiene un traje de $8,000 y que dice él ser un administrador del Estado y otra cosa, y que fue elegido democráticamente por el pueblo, dicen. Eso es una gran mentira, señores, que tenemos que sacarnos de la cabeza. El hecho de haber sido elegido no le da a ninguna persona una carta, no lo convierte en 007 con licencia para nosotros desplumarnos nuestro dinero. Esa persona no puede ser un 007. Es un 007. 007 tenía licencia para matar, así como decía la novela Ian Fleming. Pero acá tenemos los 007 para desplumar nuestros bolsillos, para que ellos puedan meter sus manos hediondas en los bolsillos de la gente. Y a mí esto me enerva, señores, y no es por hoy. En mis 6 libros escritos tengo la misma línea argumentativa y lo vengo sosteniendo. Me enerva porque especialmente le daña, le perjudica a la gente más pobre de este país.
Esa familia que ni siquiera le puede llevar a un centro de salud a su hijo. O las familias, todos nosotros incluso, que ni siquiera tenemos parques y plazas. Que no hay medicamentos, etcétera. Nosotros tenemos por A de motivos un cierto nivel de, digamos, de independencia o de solvencia. Pero nosotros tenemos que pensar especialmente en las familias que no tienen nuestra capacidad de defensa. Nosotros somos la voz de los que no tienen voz. Por eso es que mucha gente dice, es bueno decir estas cosas, pero también es bueno hacer lo que se denomina estas campañas que son como educativas. La prensa tiene ahí un rol preponderante, pero el rol de la prensa debe ser decir la verdad. Por eso que decía un gran escritor, me viene ahora a la memoria, una frase de un gran escritor: hoy decir la verdad se ha constituido en un acto revolucionario. ¿O acaso no es un acto revolucionario decir que la pérdida del poder adquisitivo, que lo que hoy se está llevando a cabo en las bolsas de valores en los Estados Unidos, en Europa, en el sudeste asiático, no es acaso una cuestión que nos está afectando de una manera a nosotros, porque esos activos están disminuyendo de rentabilidad y de valor? Y fue provocado especialmente, no es el único, pero quiero en eso enfatizar, fue provocado especialmente por esa liberalidad que se tuvo durante la época del COVID. ¿Ustedes se acuerdan de la época del COVID, cuando se hacían las licitaciones, por ejemplo, de los famosos tapabocas? En la calle se encontraba a 10.000, a 12.000. ¿Ustedes sabían cuánto era el tapaboca que compraban ahí la gente? Se compraba a 95.000 guaraníes cada tapaboca. Y ocurre que nosotros te ibas a la farmacia y comprabas por 10.000 o 12.000, algo así. Y se compró en la licitación, ¿verdad? Se compró por 95.000. ¿Y eso de dónde salió? Del dinero, obviamente, que disponía el Estado, que no era más que el dinero finalmente de la... Y eso es lo que hoy estamos pagando. Entonces, la recesión que va a tener, y es la señal, ¿por qué están reaccionando hoy los mercados internacionales? Porque están viendo que Estados Unidos, la economía más fuerte del mundo, está entrando en recesión. ¿Y qué significa recesión? Que hay más inflación y que hay menos empleos y que hay menos posibilidades de que el activo que tiene una empresa valga y pueda venderse mejor en las bolsas de valores. Había una canción muy famosa que magistralmente la cantaba Valeria Lynch. Mentira. ¿Te acordabas? Mentira, sí, así mismo. A ver si pone ahí Marcelo el tema ese de Valeria Lynch. Mentira. Porque vos estás basando todo tu comentario, que me parece excelente el comentario tuyo, yo creo que a la audiencia también, en base a la mentira. Y mentira hay en todas partes. En Venezuela está la mentira. Así mismo. A flor de piel. Claro, ahí sí que una mentira que es Vox Populi. Vox Populi, pero a nivel universal. Mundial, sí. Claro. Y después, acá dicen, vamos a ponernos un corset con la cantidad de funcionarios públicos a ser contratados. Vamos a disminuir y ahora quieren contratar 700 más. Sí. ¿Cómo se entiende eso, querido Víctor Pavón? A ver, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Un placer, un placer. Realmente estar aquí contigo y con toda la audiencia. Igualmente. Y mira, yo creo que la explicación que estamos teniendo a nivel nacional y a nivel internacional es que hemos otorgado demasiados poderes al Estado y el Estado se autoatribuye muchas liberalidades que no lo harían si no fuera porque cada vez más los ciudadanos parece quieren mostrarse distantes de los temas públicos, de los temas de los cuales todos los días de alguna manera hablamos, que vos mencionás en tus programas, en tu editorial. Y eso es algo que nosotros no tenemos que dejar, porque cuanto más
nosotros no hablemos en este caso de esos temas, pues es lógico, ¿verdad? El zorro que está metiéndose cada vez más en el gallinero le va a seguir desplumando nomás a las gallinas y le va a comer vivas. Como de hecho, eso es lo que está ocurriendo. Cada vez más la gente desinteresada, porque obviamente también la gente tiene que llevar el pan a su hogar. Pero nuestra tarea de los que tenemos, digamos, posibilidades así, como el que tengo aquí, gracias a vos, Bruno, de estar acá nada más y nada menos hablando, hace que nuestro compromiso sea cada vez más fuerte para explicar que esta gran mentira de un Estado cada vez más intervencionista en realidad le perjudica al ciudadano común. No, para nosotros es una enorme satisfacción de que esté siempre cerca nuestro querido Víctor Pavón, una ilustrísima personalidad de todos los campos, porque vos manejás todos los campos, no solamente la parte del derecho, de la economía, entre paréntesis, qué pasa en Japón con la economía, se está desplomando también Japón. Se está desplomando Japón. ¿Verdad? Sí. Y el índice Nikkei, que es la bolsa de valores en Japón. El 12% ya. 12%. Y puede llegar a ser más. Increíble. Empresa de alto nivel japonesa que tenían sus activos ahí, sus acciones, están viendo que eso está cayendo. Y eso repercute obviamente sobre, en primer lugar, la disponibilidad de dinero, especialmente para el mediano plazo. Usted imagina, por ejemplo, se está experimentando, se está queriendo aumentar la tecnología, supongamos de un vehículo, por ejemplo, o de una maquinaria tipo tractor, etcétera, y no se va a disponer de ese dinero como lo estaban pensando. O sea, en el plan estratégico que toda pequeña o mediana empresa tiene que tener medianamente, ¿verdad? Para ver qué es lo que va a pasar aquí a un año, etcétera. Pues lo que se tiene es que finalmente eso no se va a disponer. El miedo inunda las bolsas, el desplome del Nikkei desata el miedo justamente en la bolsa. Estamos ante un nuevo crash, es una pregunta. El desplome de la bolsa de Tokio del 12% da alas a una corrección del 3% en Europa. Y el IBEX o IBEX cae por cuarta jornada consecutiva. Bancos y turismo, los valores más castigados. ¿Y por qué se da todo esto? ¿Por qué, qué sé yo, hay tanta nebulosa en el aspecto económico financiero? ¿Qué realmente está pasando? Y esto es el resultado de esa liberalidad que se tuvo en su momento con la pandemia o pandemia del COVID, Bruno, donde se dispuso la utilización de un dinero que no había a través de emisiones monetarias artificiales por parte de los bancos centrales. Y ahora la economía, pues de alguna manera se asincera en un momento dado. Ese dinero es artificial. Pero en realidad la cantidad de bienes y servicios de riqueza se mantuvo e incluso disminuyó. Entonces, cuando no existe la cantidad de bienes y servicios para la gente, pero existe más cantidad de monedas y billetes que son artificiales, desde luego, de alguna manera, algo está pasando. Ese encono que hay supuestamente desde el Palacio de Miraflores, están lanzando esto respecto a Maduro y Elon Musk. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué Elon Musk va a molestar a Maduro, digamos, supuestamente, ¿verdad? ¿Qué realmente hay? Sí. Porque... ¿Sabe qué pasa, Bruno? En la mentalidad de la izquierda, el odio hacia el empresario, el odio hacia el rico, el odio hacia el emprendedor, como lo es Elon Musk, obviamente cae muy fuerte y cae muy bien entre las masas que lamentablemente han sido envenenadas y creen que obviamente personas como Elon Musk y otras son los que le han sacado su dinero y por eso son pobres. Entonces eligen por lo general, ¿verdad?, un enemigo. Lo mismo pasa con los Rockefeller, etcétera, en donde el enemigo común es una persona generalmente rica, en donde como tiene de todo y no sufre como yo, como la persona así que todos los días tiene, entonces ese enemigo es el electo para denostarlo y para, obviamente, además que Elon Musk le dijo a Maduro que le iba a sacar
el color este azul. Sí. Viste que tiene hoy tiene Twitter o X ahora. X. Para decir para que vos puedas tener lo que se llama el premium. O sea, yo por ejemplo debería tener eso. A veces quiero escribir más, pero solamente tengo 3 líneas. Pero es importante porque cuando vos entras en esa categoría, vos podés escribir hasta 10, 15 párrafos, o sea, líneas, por ejemplo, ¿verdad? Y eso incluso Elon Musk le dijo que estamos viendo la posibilidad. Ahí está justamente, está mostrando que, pucha, qué nivel tenés acá de producción. Sí, claro. Y ahí tenemos ahí lo que quería justamente leer. Nicolás Maduro dice, Elon Musk dirige el golpe de Estado en Venezuela. ¿Te puedo imaginar lo que dice este chiflado? Y si le saca el azulcito, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Y va a disminuir su capacidad de comunicación con la gente. Claro. Como de hecho hicieron cuando el gobierno del Brasil lo hizo con Bolsonaro. Con Bolsonaro también. Y que justamente Elon Musk salió y le dijo, ustedes no van a poder hacer esto porque yo soy el que va a finalmente dictaminar. Claro. El gobierno, la Corte Suprema, que está muy adepta a Lula, dijo que le iban a sacar. Pero Elon Musk salió justamente. Yo soy el tamiz que va a controlar esto. O sea, yo soy el que realmente manejo este tema. Lo mismo pasó con Trump. Solamente que con Trump se llegó a una cuestión que, como sabemos, límite. Ahí lo sacaron a él de nada más y nada menos de Twitter. Bueno, un comunista cuando habla miente. Un comunista cuando habla miente. Cuando calla encubre. Cuando tiene poder roba. Cuando pierde el poder destruye. Así han construido su historia todos estos personajes. Lo dijo Margaret Thatcher, ex primer ministra del Reino Unido. ¿Qué te parece? Me permití pararme de luego de escuchar esa frase. Por supuesto. Por favor, permiso. Extraordinario. Bueno, un comunista. Una de mis ídolos. Claro, un comunista cuando habla miente. Cuando calla encubre. Cuando tiene poder roba. Cuando pierde el poder destruye. Así han construido su historia todas estas personas que lideran países que ahora no se alinean, digamos, en favor de la democracia, sino en favor de todo lo que sea Nicolás Maduro, o todo lo que sea... Eso justamente te iba a decir uno. ¿Vos te das cuenta que esa frase que acabas de leer de Maggie Thatcher, ¿verdad? Margaret Thatcher, un comunista cuando habla, Maduro. Todo lo que está ahí en la frase, vos decís Maduro y es tal cual. Es tal cual. Se convirtió en una persona que lee el futuro, Margaret Thatcher. Pero yo no sé, y ahora Lula va a viajar a Chile. Y para mí la posición de Boric respecto a esto que está pasando en Venezuela es genial, siendo el socialista, así mismo, siendo el comunista, si se quiere también. Hay que decir cuando se hace bien las cosas, hay que decir que pero es una persona honesta, ¿verdad? Así mismo. Honesta. Puede tener la ideología que sea. Total, no, desde luego. Pero es honesta. Hay muchas personas, yo le conozco a muchas personas socialistas que son muy honestas. Yo nunca hice, yo por ejemplo no hago un juicio de valor de la persona. Lo que yo hago un juicio de valor, Bruno, ¿verdad? Es de la idea puesta en práctica desde el Estado. Yo puedo, supongamos un socialista viene y dice, señores, todo lo que está aquí, señor Bruno, esto es la mitad, a partir de ahora debería ser del Estado, porque yo creo que el Estado va a administrar mejor que usted. Eso puede decir, y le vamos a retrucar desde luego, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que al decir eso, tiene la posibilidad de convertirlo en ley. Ahí se convierte de castaño en oscuro esa frase. Tenemos un problema, que el poder que va a hacer y va a partir de la idea se convierte en la afectación de tu libertad y tu propiedad. Hay un mensaje de una prima de este general poderoso, Padrino López, allá de las huestes
maduristas, o sea, chavistas, y esa prima le dice a su primo, el general: estás a tiempo, no nos sigas ofendiendo como nación. Quiero escuchar aquí, con el permiso de Víctor Pavón y de todos ustedes, este material, y hay que atenderlo. Cada palabra marca, cada palabra sale del corazón. Escúchenlo. La verdad es que no sé ni cómo comenzar, pero tengo mucho dolor en mi corazón. Tengo una mezcla de indignación, rabia, tristeza, vergüenza, mucho dolor, pero también esperanza. Este mensaje es para ti, Vladimir Padrino López, al muchacho, al niño que creció y se hizo hombre en una Venezuela libre, llena de oportunidades, que tuvo la felicidad y la dicha de crecer al lado de su familia, crecer con sus primos, compartir las navidades, las vacaciones, las Semanas Santas, de visitar a su abuelo, a sus abuelos. Vladimir, tú no tienes el derecho de hacerle esto a Venezuela. Tú tienes el deber de que se haga respetar la voluntad de un pueblo soberano que se expresó, que decidió y que pide libertad y que pide respeto. Tú estás obligado a hacerlo. ¿Qué te pasa? Yo te ruego, en nombre de Venezuela, que hagas lo mismo que están haciendo los policías municipales, muchos militares que se están quitando el uniforme, que están abriendo el paso y que están entendiendo que ya esto se terminó. Se terminó la dictadura. Basta ya, entiéndelo. Dale paso a la libertad, a la justicia. ¿Cuántas veces nos dijiste que tú eras un militar institucionalista, constitucionalista? Respeta, Vladimir, respétate a ti mismo y respétanos a nosotros también. Hay oportunidades. Yo estoy segura que quizás te sientes comprometido, porque yo sé que tú creíste en tu proyecto, que nunca fue nuestro. Nunca estuvimos de acuerdo. Muchas veces los discutimos. Pero tú realmente creías en eso. Pero como muchos, estás a tiempo todavía de pasar, reflexionar y pasar a la historia como el general que nos permitió la transición, como la persona que reflexionó y que nos hizo posible este paso. Estás a tiempo. No nos sigas hundiendo. No nos sigas ofendiendo como nación, como pueblo. Permite que todos los jóvenes, todas las madres y todas las familias que hoy están separadas y sufren, puedan también, al igual que tú, crecer y hacerse adultos en una Venezuela libre, llena de oportunidades, donde todos abrazados podamos crecer y ser felices. En una Venezuela de paz, en una Venezuela donde se respeten los derechos humanos, donde realmente eso suceda. Estás a tiempo. Haz lo correcto. La verdad. Excelente. Y bueno, realmente emocionante. Es emocionante, es tocante. Esto hay que felicitar a esta señora que es prima del famoso general Padrino López. Ella se llama Ludmila Padrino Valderrama.
y le pidió al ministro de Defensa de Venezuela que se quite el uniforme y le dé paso a la libertad. Qué bueno esto, ¿eh? Extraordinario. Es casi una obra poética. Una obra poética. Y es la prima hermana, como ella dijo, varias veces discutimos al respecto. Este proyecto tuyo fue tuyo, no nuestro, pero nosotros te dijimos que no estaba correcto lo que pensabas hacer y lo que estás haciendo. Bueno, así que redondeando, hay muchas cuestiones, muchas mentiras acá, en muchos aspectos, desde todo punto de vista, querido Víctor Pavón. Necesitamos un mundo mucho más, digamos, solidario, mucho más firme en valores, en qué sé yo, en altruismo. Así que yo te agradezco. Al contrario, Bruno, un gusto compartir contigo. Y bueno, estamos nuevamente ante un hecho, volviendo un poco al tema que hoy me cupo hablar, sobre esta caída de lo que está pasando con las bolsas de valores, que parece ser una cuestión muy técnica, pero que hay que descifrarla desde el punto de vista especialmente de lo humano. Por eso que la economía, como decía el gran maestro von Mises de la Escuela Austriaca de Economía, la economía es la acción humana, donde las personas cooperan, intercambian, obviamente sus propiedades, sus bienes, y tratan de mejorar a través de la división del trabajo. Y para ello no hay necesidad de usar la fuerza, y no hay necesidad de tenerle a alguien que se crea una especie de Dios sobre la tierra, como son los dictadores o como son algunos demócratas, entre comillas, de paso. Y bueno, y esta cuestión de Maduro, que está muy maduro y tiene que recibir ya un golpe bastante duro para que se caiga seguramente. Pero por supuesto, a Maduro hay que echarlo, hay que hacer una intervención. Lamentablemente el que podría tener mucha fuerza, desde luego, son los Estados Unidos, pero los Estados Unidos estamos con este tema de las elecciones, que es en noviembre, y no creo que quieran hacerlo eso, pero yo creo que hay que intervenir. Brasil también podría haber sido un gran jugador para este tema, pero Brasil está jugando también, como se dice, una política a dos aguas. Una política pendular, como decía Carlos Antonio López, pero hablaba de la política pendular, entre Argentina y Brasil, etcétera. Y cuyo artífice el más grande fue justamente Alfredo Stroessner, ¿verdad? La política pendular. Bueno, muchas gracias, Víctor Pavón, y vamos con esto de Valeria Lynch, que justamente dice acá, y hay que escuchar cada una de las palabras de esta canción: mentira. Mentira.